Muy buenas tardes, soy Manuel Salcido. Hacía un tiempo que no platicaba con ustedes, pero bueno, debido a cuestiones de salud, me bajaron las pilas y la verdad es que pues hay que establecer prioridades. No tenía ánimos, sinceramente no tenía ánimos de nada. Entonces, ahora que ya recuperé la salud y que vencí esa maldita enfermedad que se ha llevado a muchos, estoy muy agradecido con Dios nuestro Señor, con el mensajero del cielo. En el área técnica está Memo Gutiérrez Jr., que ha sido un gran compañero, a quien le agradezco de antemano todas sus atenciones. Pero vamos a hablar ahora de las armas favoritas de los apaches. Ellos dominaban la flecha y la lanza, eran muy diestros, aun cuando a caballo salían muy veloces, cargando y descargando las flechas en los enemigos. El, la lanza que medía casi 3 metros o poquito más de 3 metros, la utilizaban mucho con lo que neutralizaban a los enemigos. Llegan y los clavan, los despanzurraban. Pero también usaron armas de fuego. Cuando tanto los españoles como los estadounidenses eh, trataban de lograr o trataban de hacer la paz con las parcialidades apaches. Una de las estrategias que estableció Bernardo de Galvez allá por 1787, eh, la estrategia era entregarles armas defectuosas o terminaban el parque que tenían y ya no podían conseguir parque. Entonces los acostumbraban para que se hicieran un poquito más flojos para hacer sus armas, porque ya tenían rifles, pero estaban inservibles. Y otra de las cosas de la estrategia que utilizaron y que les funcionó fue hacerlos adictos al, pues al alcohol. Siempre llevaban y les regalaban garrafas de alcohol, diferentes tipos de bebidas embriagantes. Pero bueno, los cuando los apaches hacían incursiones, se pintaban la cara. El Chiricahua se pintaba con una línea blanca a la mitad de la nariz y le llegaba hasta el lóbulo de su oreja, de sus orejas. Entonces era muy conocido si eran apaches de Chiricahua principalmente, porque que es el que utilizaba eh, esas pinturas, pero lo hacían también para causarles miedo y temor a los enemigos. Eran, sí, ciertamente les llamaban salvajes o les decían que eran unas fieras, porque también cuando tenían la oportunidad de vengarse de los blancos, llámese estadounidenses, españoles o mexicanos, o sea, a unos los quemaban, a otros los cortaban, también por ahí hay registros en que algunos, no de los apaches, eso sí quiero aclararlo, pero por ejemplo los guachichiles de acá de Coahuila, primos hermanos de los lipanes, esos sí eran caníbales. Esos les cortaban las carnes y las consumían. Sobre eso, sobre eso no hay mucho escrito porque no se, no se distinguieron por consumir la carne de sus rivales ya fallecidos. Lo que sí, que cuando agarraban a algún enemigo, lo esclavizaban y también los aprovechaban para hacer intercambios con otras naciones o con los españoles, con los mexicanos. Era muy común que se robaran a los niños y mujeres. Como siempre andaban huyendo, era más complicado embarazar a sus mujeres y tener hijos para adiestrarlos y meterlos a la guerra. Estaba más fácil robarse niños de 5 7 hasta 10 años, porque en breve crecían de 12 13 años, ya los pueden meter a la cuestión de las armas. Entonces esa era una estrategia que ellos tenían de manera muy, eh, pues muy natural.
Otra de las cosas que hacían los apaches cuando atacaban es que llegaban a caballo y gritaban, siempre hacían mucha polvadera y gritaban mucho, y gritaban sus alaridos, les daban mucho temor a los enemigos, fueran soldados o fueran ciudadanos. Esas armas, el chuzo, lo que es ¿cómo se le llama? Es una piedra redonda cubierta de cuero crudo. Lo amarraban y le dejaban un asa. Imagínense a caballo que va y le pegan con un chuzo, con este, eh, con este artefacto, en donde le peguen con el vuelo que llevan. Pues le quiebran una costilla, le quiebran el brazo, le quiebran la cabeza. Depende en donde le dieran. Además, eran, aparte de ligeros, ellos, la verdad es que se lanzaban como tigres sobre su presa. O sea, aquellos que se dedicaban a seguir a los apaches, a enfrentarlos, a robarlos o a matarlos, era gente muy bragada. Sí había, porque tanto del lado de los indios bárbaros, estoy hablando de apaches y comanches, también había gente bragada del lado del- de los seguidores, tanto estadounidenses como mexicanos. Entonces, por aquel lado, se encontraban también enemigos muy diestros. Sin embargo, para enfrentar a los apaches sí se necesitaba tropa, definitivamente. Era muy difícil que alguien solo pudiera enfrentar a los apaches. El apache era considerado como un lobo. En la noche era un lobo, estaba pendiente, de día era un tigre. Siempre actuaba no se puede decir que bueno, con alevosía y ventaja. Bueno, utilizaba o aplicaba la guerra de guerrillas. Entonces, aplicar la guerra de guerrillas es actuar con alevosía y ventaja, porque estás cuidando al enemigo, se distrae, llegan los apaches, atacaban, pegaban y se traían lo que necesitaban. O escalpaban a algún cristiano, o lo mataban, o se robaban un niño o una mujer. Entonces, siempre aprovechaban también la noche para atacar, aunque también ellos eran atacados en la madrugada principalmente. Entonces, ellos siempre buscaban sus caminos, en donde pudieran ellos huir en la noche, pero avanzar, o sea, los caminaban antes de huir por ahí. Así su retirada era muy veloz, muy difícil era para alcanzarlos. Se retiraban en silencio, aunque cuando atacaban lo hacían con alaridos, con gritos desesperados. Y eso asustaba mucho a los soldados, aunque estuvieran armados y tuvieran todo listo. Este, eh, los apaches atacaban todo tipo de población, comunidades pequeñas, grandes, minas, haciendas, ranchos, todo lo que estuviera ahí medio despoblado y que pudieran huir, pues era la base de lo que llaman algunos escritores que eran muy crueles. Sin embargo, pues hay que analizar por qué crueles. Estaban en una guerra constante. Ellos perdían a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, a sus familiares. Y cuando ellos mataban a los mexicanos o a los estadounidenses, entonces sí eran considerados muy crueles. Yo creo que eso tendríamos que ponerlo en una balanza, porque también los apaches, así como eran, también ellos tenían pérdidas. Los apaches atacaban de día y de noche, en la madrugada, tanto a los pueblos, a los presidios, que sabían que estaban llenos, infestados de soldados. Y esos soldados preparados para la lucha, preparados, no se puede decir que para la muerte, pero hay que recordar que para los apaches la, la vida es, es desde que nacen, crecen, se desarrollan, mueren, y para ellos sigue la vida. Entonces no tenían temor de morir. Esa es una de las cuestiones más
más complicadas para entender. Los soldados que seguían, por ejemplo, a Crook, sabían que tenían que esperar un ataque de los apaches, pero ellos triunfar para matarlos, porque ellos sabían que los apaches no temían morir. Por eso es que los apaches no lloran a sus muertos, porque es una transición, él murió, y para ellos en la guerra pues era normal. Mataron al hijo, a la esposa, mataron al compañero, al amigo. Pues sí, pero para ellos no lloraban como lo hacían los mestizos, como hasta la actualidad. Los apaches ellos no tenían por costumbre arrancar la cabellera de sus víctimas. Lo que sí lo hicieron los mexicanos y los estadounidenses. Y eso fue para infundirles temor. Y los apaches pues se rieron de eso. Al contrario. ¿Qué es lo que les pedían a los mexicanos cuando surgieron las contratas de sangre en 1839? Primero era presentar el cuerpo del indio muerto. Pero después, imagínense en junio o en julio que llegaran 5 o 6 caballos llenos de cuerpos de apaches muertos. Después dijeron las autoridades, no, tráenos las orejas. Entonces cada par de orejas era un muerto. Así que llegan con sus ensartas de orejas. Y después cambiaron por cabelleras. Pero imagínense los manojos de 10, 20 hasta 30 cabelleras que llegaban a presentar para que el gobierno del estado en las colecturías. En el caso de Chihuahua, en donde era el Palacio de Gobierno de Chihuahua, que era la casa de Juárez, el Museo Casa de Juárez, el Museo Republicano Casa de Juárez, ahí les pagaban. Estaba en el centro de la ciudad, estaba a una cuadra catedral, imagínense la peste. Entonces, eso fue en 1800. Vamos a poner esto en silencio. Pero necesitamos seguir grabando. Entonces, me desconcentré. Vamos a ponerle una pausa. Quiero también recordarles que para los apaches lo normal era enfrentarse a los blancos y a los comanches, que eran sus enemigos principales. Hay que recordar que los comanches eran unos excelentes domadores de caballos, pero los apaches se los robaban. Entonces se consideraban sus enemigos principales. Los comanches, ¿qué es lo que sucede? Que andaban de grupos de hasta de 400 individuos. Los apaches nunca le ganaron a los comanches, porque los apaches lo más que podían, lo más que se juntaban eran 100 individuos, 100, 130, 150. Pero los comanches siempre andaban en grupos muy numerosos. Hay que recordar que los comanches, su área de influencia era la pradera, era Texas principalmente. Ellos sí le sacaban jugo a las migraciones de los búfalos, de los bisontes, ¿sí? A diferencia de los apaches. Entonces, por eso es que andaban en grupos muy numerosos y dominaban a las tribus contrarias o enemigas. Entonces, las luchas entre ellos eran sangrientas. Y los apaches se hicieron muy desconfiados porque hay que recordar que los apaches lipanes sí hicieron migas con los comanches. Porque los lipanes, su área de influencia era Coahuila, lo que ahora es el estado de Coahuila. Y los apaches, su área de influencia era acá Arizona, el norte de Sonora y el noreste de Chihuahua. Era muy diferente, sí, aunque apaches incursionaron en todo el estado. El estado tiene 67 municipios. Incursionaron en todo el estado, a diferencia de Sonora. Sin embargo, los lipanes, su área de influencia era el desierto, era la pradera, era muy diferente. De hecho, si se encontraba un lipan con un chiricahua, no se entendían, el lenguaje era diferente. O sea, son lenguajes complicados. Entonces, los apaches vivían con mucha desconfianza. Y siempre que hablaban con alguien, traían su arma en la mano. O sea, nunca se despegaban de su arma.
Entonces, cuando llegaban a encontrarse los apaches, amigos, no se saludaban, simplemente como si se hubieran visto ayer, ni se despedían ni se saludaban. O sea, era más bien se veían. Con la mirada se estaban saludando y se estaban despidiendo. Cuando terminaba la plática, simplemente daban vuelta al caballo y se iban. Entonces, una situación que en los momentos difíciles en las batallas les daba mucha ventaja contra sus enemigos, porque sabían que en cualquier momento se iban a retirar sin, sin que se pusiera en peligro al compañero con el que estaban platicando. Hay que recordar que también pues a los apaches lo que les gustaba más la carne de mula, más que del caballo y más que de la res. Los que se encargaban de carnear los animales eran las mujeres. En 3 horas carneaban una mula. En 3 horas. Si ahorita alguien que mata un puerco dura 3 horas apenas para matarlo, para limpiarlo y tenerlo listo. Y una mujer en 3 horas ya lo tenía todo estazado, todo listo, todos los dentro limpios. Y ya estaba la carne en las piedras y en los mezquites y secándola. Porque la idea es que salían corriendo en cualquier momento. Entonces, también pues, les gustaba el venado, menos, ¿verdad? El guajolote. Las aves casi no les gustaban. Y lo que de plano no comían era ni pescado, ni oso, ni águila. El águila menos, porque era considerado un animal sagrado. De hecho, ahorita en la actualidad, en las visitas que he dado en Mezcalero, eh, el águila pues, es un animal muy, 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 muy respetado, así como el oso. Si ustedes tienen oportunidad de ver a un oso muerto y ya que le hayan quitado la piel, hagan de cuenta que están viendo a un ser humano gordito, muerto. Y si lo ven sin cabeza, pues hagan de cuenta, peor. Es un cuerpo humano, el cuerpo del oso. Entonces, la casa, el guerrero, bueno, el padre de familia les enseñaba a sus hijos, hombre o mujer, les enseñaba a cazar, a buscar las frutas silvestres. Eh, Sembraban maíz, sembraban frijol, calabaza, recogían el tabaco, no lo sembraban, pero ahí la calabaza, ahí hay una fotografía de Jerónimo con su familia en donde trae unas calabazas en sus manos. Recogían el tabaco silvestre, de ese que a veces nace aquí en las orillas de la calle, de las banquetas inclusive. Entonces, aparte de fumar, les gustaban las bebidas embriagantes, le sacaban el jugo al maguey, lo que es el mezcal de la palma, lo que es el sotol del, eh, de otras plantas de donde sacaban sus bebidas favoritas. De hecho, los mezcaleros, por eso se llaman mezcaleros, porque sabían manejar o sabían hacer el mezcal. Y una de las cosas que más disfrutaban los apaches en tiempos en que estaban con su familia era pues beber, tomarse sus traguitos y fumar. Como que eh, lo disfrutaban más. También, por eso es que ellos se iban a las sierras más recónditas y las más difíciles que tuvieran ahí, que fuera una fortificación natural, en donde hubiera agua, refugio, animales para poder sobrevivir y sobre todo disfrutar del paisaje. Entonces, esas chozas en las que, se puede decir chozas en las que vivían, porque ellos no vivían en tipis,
El tipí, se imaginan, en una pradera en donde están asentadas tres, cuatro familias y cada una tiene un tipí. Pues llegan los cazadores de cuero cabelludo y pues les están diciendo aquí estamos. Claro que es una falacia que los apaches usaron el tipi. Lo usaron ya cuando se empezaron a concentrar, se empezaron a concentrar en las reservaciones, que hay que recordar que los apaches no querían estar en las reservaciones, porque ellos amaban la libertad, ellos andaban de aquí para allá trajinando, no tenían un lugar en el que hicieran una colonia, porque era muy diferente su forma de vivir y de disfrutar de la vida. Entonces, en ocasiones iban tras de los bisontes, en la zona de Janos, Ascensión, Villamada, todo eso. Pero cuando se terminan los bisontes, que fue una decisión del gobierno de los Estados Unidos para quitarles el alimento a tantas y tantas tribus que fueron sometidas y eh, fueron prácticamente pues, apresadas en las reservaciones. Los apaches batallaron mucho para quedarse en las reservaciones. El, los apaches hacían o fabricaban pues, sus lugares de donde pernoctar, que eran los wake up, que eran tipo chozas redondas, circulares, armadas con, con ramas. Bien podían estar en la sierra, en la montaña, en la pradera, hasta en el desierto, ahí a un lado de un huizache o de un mezquite, y ahí armaban su choza, por llamarlo de alguna manera. Eran circulares, usaban las pieles de las reses o de los caballos para cubrirlas. Eso era en tiempo de calor o en tiempo de frío. Entonces, eh, las tribus que eran sometidas ya por los gringos, eso sí, los metieron en las reservaciones y ya ellos sí utilizaban lo que podían, hasta habían en cuevas. Entonces, cuando eh, localizaban los españoles o los gringos una ranchería apache, pues era agredirlos y someterlos. De hecho, se los traían esclavizados. Se traían todos los animales que tenían y tenían todo lo que tuvieran de valor, se lo traían junto con los apaches. Aquí en Chihuahua, pues había un lugar de venta. Que estaba aquí en Chihuahua, en donde está la Plaza Merino, ahí en el Paria, y atrás de Catedral. Y el otro punto de venta estaba en el Saus, aquí a 56 kilómetros de aquí de Chihuahua, rumbo al norte por la carretera a Ciudad Juárez, a 56, 60 kilómetros. Ahí era el lugar en donde estaban las esclavas y los esclavos apaches. Y ahí los hacendados llegaban y compraban a sus esclavos. Estamos hablando ya de un tiempo razonable. En el caso de las mujeres que tenían a cargo la educación de los hijos hasta los 12 años, porque ya pasaban de la niñez a la adolescencia y ya empezaban a ser entrenados para ser guerreros. No todos los niños estaban aptos para ser guerreros. Unos se quedaron en el seno familiar para ayudar en las labores de la casa y de vigilancia, pero otros nos preparaban para participar en las batallas. Entonces, las mujeres cargaban a sus niños, ya sea en el pecho o colgados en un cesto de mimbre que preparaban para ese efecto. En el caso de las niñas o de las mujeres, eran tratadas como si fueran hombres también. Ahí está Lozen, la hermana de Victorio.
Finalmente tenía poderes de prestidigitación. Ayudaba a Victorio, era su asesor principal. Le salvó la vida varias veces. Losen extendía los brazos y hacía una oración mirando al cielo y tenía visiones y así le indicaba a Victorio si debía ir a tal o cual lugar. En el caso de la batalla de Tres Castillos, cuando se da el evento el 14 de octubre de 1880, Losen va con Jerónimo y con Ju a Santa Rosalía, o sea, lo que es ahora Camargo. Ahí van a comprar comida, pero también van a comprar metálico, balas, porque andaban, no traían balas, la tribu no traía balas. Entonces, antes de irse para allá, Losen le dice a Victorio, hermano, presiento mucho peligro, pero mucho peligro. Déjame acompañarte. Y Victorio dijo, no, tú vete con ellos y los voy a esperar en Tres Castillos. Entonces, ¿por qué platicamos esto? Porque las mujeres eran tratadas prácticamente, igual que los hijos. Entonces, ese no era una ni desventaja ni nada. Las mujeres cultivaban la tierra, preparaban los alimentos, cuidaban los animales, iban por el agua, recogían leña, curtían los cueros, iban a recoger los frutos silvestres, las nueces, los mezquites, las bayas, las pitayas, todo lo que representaba comida, ellas, las mujeres prácticamente, este, eh, 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 era lo que a ellas les tocaba hacer. En el caso de los hombres, estaban preparados principalmente para pelear y armar, conseguir, reparar las armas. ¿Qué pasa en los tiempos de paz? Bueno, los apaches eran polígamos. Tenían eh, las mujeres que pudiera mantener. El hombre le compraba al suegro, le compraba a la esposa, a la novia en este caso. Si no tenía papá, pues la pedía con el pariente más cercano. O, de lo contrario, la podía cambiar por utensilios o por animales. Yo recuerdo por allí, a veces es mofa, pero llega un apache con tres, cuatro animales y, y los entrega. Y aparte a él le entregan la que va a ser su esposa. Pero los animales vienen cargados con unos sartenes, con unas ollas, con unas cobijas. Entonces, esa era la forma en la que en el que se formalizaba una relación. Ese apache, era el dueño, prácticamente el dueño de la mujer. Entonces, l- aunque la mujer tenía sus tareas específicas, no, para nosotros la mujer de nuestra vida es la esposa. En este caso, no tenía ese rango, sino más bien tenía las labores pues de un esclavo también, prácticamente. Pero así es como se estilaba. La mujer ya sabía que iba a acompañar al hombre, pero iba a hacer todas esas tareas. También se divorciaban. ¿Cómo se divorciaban? Cuando el hombre y regresaba a la mujer al suegro. Claro, no le regresaban las cosas, pero eh, cuando un apache tiene varias mujeres, tenía una preferida, que esa era la propietaria, era la jefa, y las demás, pues prácticamente eran las esclavas, porque eran las que hacían todo lo que le pedía la mujer principal o la favorita, y lo que les pedía pues el patrón, el esposo. Eh, qué incongruencia, qué incongruencia.
Yo he visto algunos escritos de algunos autores en donde pintan al Apache totalmente desnudo. Y eso es más falso. Es muy falso. El Apache siempre, aunque no trajera ropa, siempre traía un cuero o un calzón, pero era de cuero. Entonces, eh, ¿qué se puede decir? Usaban pieles, conchas, plumas, espinas de pescado para perforar las pieles, y ponerles adornos como piedras brillosas, luminosas. También usaban las raíces y algunas raíces de olor para tenerlo protegido, porque eso sí tenían los apaches. Así como tenían una mujer, también le temían, por decir, al mal, ¿sí? Aunque para ellos no había más que un único ser supremo, que era Usen, el príncipe del cielo. Tenían el temor de, de que Usen estuviera muy ocupado y no les diera la protección. Cuando los apaches ganaban una trifulca, una pelea, un encuentro, ¿cómo lo celebraban los apaches? ¿Saben cómo lo celebraban? Bailando. La danza era una de sus principales eh, forma de, de decirse entre ellos que habían tenido un logro, un triunfo. Bailaban. Ahí tienen danzas de la guerra, danzas de los enemigos, danza del pavo, danza bueno, del pavo, y muchas veces las repiten. Entonces, cuando ganaban una batalla y que a los mexicanos se les ocurría seguirlos, los encontraban fácil porque hacían un mitote en la celebración de la batalla que ganaron. Lumbre muy alta, este, disparaban, o sea, quedaban en evidencia. Si alguien los iba siguiendo, nomás esperaban a que terminara su bebida, que en este caso podía ser sotol, mezcal, agua, café. Yo me inclino por lo primero, que es el sotol o el mezcal. Entonces, no nada más el baile, formaban una rueda y saltaban como chapulines. Y si bien es cierto, bailaban hombres y mujeres. Y regularmente estaba un varón y una mujer. Un varón y una mujer. Pero si no se completaban, pues no había problema. Podían estar todos los hombres que estuvieran ahí bailando, disfrutando de la celebración de un, de un triunfo. En ese estilo de baile de los apaches, este, también se metían los espectadores. O sea, como que como que era un evento que ya lo conocían los blancos, pero que lo habían visto a lo lejos. Es muy difícil que la gente nombre o denuncie lo que está sucediendo, eh, y que puedan estar viendo una celebración de los apaches y que no pierdan la vida. O sea, no sé, no sé, pero la alegría o la algarabía de los apaches a veces la confundíamos porque andaban tomando bebidas embriagantes. Tenemos la imagen o la idea de que el apache no se divierte. Y no, claro que se divierte. Se divierte con su esposa, le hace el amor cuantas veces sea necesario, la cuida, la protege y está muy pendiente de la familia. Los apaches en su época usaban el cabello largo,
claro que eran morenos, morenos claros, tipo como limón, ah, pues se veían muy fieros, pues, ahí en ese caso. Los apaches usaban en su gran mayoría el cabello largo, morenos, sin barba, de ojos vivos que parecen de loco, bien proporcionados. La verdad es que son muy atléticos, lo traen de sangre, muy robustos, fuertes y ágiles. Entonces están acostumbrados tanto al tiempo de calor como al tiempo de frío, de estar, buscar, eh, este, permanecer en condiciones tremendas para aguantar estar en la intemperie. Entonces, el clima artificial lo disfrutaron enormemente. Y hablando de la cuestión de la salud, no, pues, no, no. El español tiene una, a ver, ¿cómo se dice? Bueno, vamos a seguir describiendo, vamos a seguir describiendo a los apaches y que cuando están bailando hacen una rueda y al centro bailan los que son más hábiles, más ágiles, porque lo hacen de una manera muy agresiva y hacen muchas contorsiones. Y se ven más impresionantes los que traen el cabello largo, aunque son morenos, sin barba, son de ojos vivos. Imagínense después de 4 o 5 cervezas, pues se les ven los ojos más rojos, colorados, hasta la madre. Y ahí, pues siempre ha sido. Debe uno tener mucho cuidado cuando se llevan a cabo celebraciones y hay bebidas etílicas. En la ocasión, en el 2005, fuimos mi esposa, mi hija y yo a Mezcalero a invitación de Freddy Chino, que era el vicepresidente de la tribu Mezcalero Apache. Y asistimos a la celebración de de la pubertad de una jovencita. Entonces ahí solo puedes entrar por invitación o si eres apache, porque invitan a todo el pueblo. Montan unas carpas y ahí la familia está haciendo comida, almuerzo, comida y cena. Dura 3 días la celebración, nomás que te prohíben tomar fotografías. Entonces es un ambiente muy familiar. Nosotros llegamos y nos trataron, pásenle a comer lo que quieran, en las cantidades que quieran. Ahí están haciendo el desayuno, la comida y la cena. Por la chica que está en la ceremonia de la pubertad, a los 13 14 años sucede eso. Tiene su traje hecho de gamuza, que se lo hace la familia, y llegan a orar por ella, por su salud, por su bienestar. Y luego dura 3 días. A nosotros nos tocó estar un día y por la tarde llegaron danzantes y en la noche llegaron 3 grupos de danzantes de diferentes partes. Y fue algo súper impresionante, impresionante. Entonces, aparte de ver que están danzando, que están ellos celebrando una, un evento especial, te hace mover las piernas, te hacen mover las piernas y duras ahí hasta las 12 2 de la mañana, te estás muriendo de frío, pero ahí estás y los danzantes están ahí donde bailan durante toda la noche. Entonces, ellos, imagínense, después de una victoria, de una batalla, ellos quedaban exhaustos, pero también, como les gustaba el traguito, se escondían bastante en donde no los fueran a localizar, porque tocaban el tambor y gritaban, mucho.
En el caso de los apaches, que no morían en la guerra, eran, eran muy longevos. Algunos, eh, ancianos pertenecen al consejo tribal. En este caso voy a hablar de mezcalero. Pertenecen al consejo tribal, en donde están las tres tribus, que son los mezcaleros, los lipanes y los chiricahua. Y eh, cuando los ancianos son débiles o están enfermos, desgraciadamente la tribu los... no se puede decir que los desprecia, pero los hace a un lado. Entonces, con esto me despido y espero seguir platicando eh, con ustedes para seguir con esta secuencia de la vida y comportamiento de los apaches. Soy Manuel Salcido y estoy haciendo este podcast para Chihuahua Salvaje. Saludos.